Bueno, buenas tardes, boa tarde, boa noche, buenas noches. Gracias por estar aquí en este espacio. Agradecemos muchísimo su presencia y su colaboración, que la idea es generar un espacio de encuentro que está permitido por la virtualidad, y bueno, que nos permite ahora estar reunidos y bueno, hablando desde el corazón y desde nuestra experiencia. Les comentamos que este proyecto, que es Cruz del Sur, es, una, es, es un pequeño ser que está creciendo, que comenzó a gestarse un poco antes de la pandemia, pero que terminó de consolidarse en el escenario de la pandemia. Y que, bueno, trabajamos con la intención de buscar soluciones sostenibles y justas en estos tiempos de cambio. Sabemos que estamos en una transición entre dos eras de la civilización, que la pandemia ha sido un acontecimiento que ha anudado varias cosas y que estamos en una transición hacia algo nuevo y en un proceso de parto. Y bueno, nuestro trabajo es también compartir información, generar espacios de debate sobre temas que consideramos importantes dentro del escenario internacional actual. Nos dedicamos generalmente de forma principal a brindar capacitaciones, hacer este tipo de webinares como los que estamos ofreciendo de manera gratuita. Dentro de poco vamos a hacer algunos cursos específicos arancelados, pero la idea es siempre trabajar desde el servicio y ofrecer estos espacios, sostener estos espacios. Y también estamos dedicándonos a asesorar a organismos públicos y privados en todos los matices que tiene el desarrollo territorial y la paradiplomacia. Nos orientamos al diseño y la ejecución de políticas públicas y brindando también herramientas para articular políticas exteriores más sostenibles, inclusivas y con anclaje territorial. Desde el 2020 hemos estado dando webinars, como les decíamos, de diferentes temáticas: cuarta revolución industrial, los matices del escenario post-pandemia, desarrollo sostenible, soberanía alimentaria, permacultura, Agenda 2030, epistemologías del sur, ciudades resilientes, como hace poco. Y bueno, para este año, como le comentaba, hemos diseñado algunos webinars gratuitos y algunos otros cursos que van a arrancar probablemente la segunda mitad del año. Y bueno, la idea es brindar herramientas técnicas y teóricas, a la vez que sostener estos espacios de contención y de creación también de sentido, de contenido nuevo, de nuevas visiones de la realidad, que es algo que consideramos útil para garantizar que lleguemos realmente a un buen puerto en ese contexto de transición en el que estamos ahora. Ya para finalizar, bueno, comentar que la consultora está integrada por Rob Lasge, que, como saben, es licenciado en estudios latinoamericanos y está maestrando en esa misma línea, en la Universidad de Leiden de los Países Bajos, actualmente residiendo en Holanda. También la querida Florencia Harmington, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Siglo XXI y que está maestrando actualmente Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea que ya tiene la visión tanto privada de una excelente facultad como es la Siglo XXI, muy avanzada, y la visión pública de la Nacional. Y bueno, acá su servidor, Luis Jiménez Agüero, que soy licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con un enfoque mayoritariamente hacia lo comunitario, hacia la psicología comunitaria, y actualmente también estoy maestrando en Relaciones Internacionales en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, los contactos ya los vamos a dejar ahí escritos. Estamos en Instagram como Cruz del Sur Consultora, Cruz del Sur con Z, punto consultora, y el email es Cruz del Sur, sur con Z, consultora, @gmail.com. Así que bueno, ahora le vamos a dar paso al querido Rob. Les vamos a pedir eso, que bueno, se apaguen los micrófonos, ya lo han hecho, y que, bueno, si quieren hacer una pregunta, abren los micrófonos, va a estar la presentación y la idea es generar un espacio de debate. Yo sé que hay gente que habla otros idiomas, como el bello portugués, así que pueden hablar en su idioma natal, nosotros entendemos, así que no hay problema.
Así que bueno, darles la bienvenida, muchísimas gracias y cedo la palabra a el querido Rob. Bueno, muchas gracias. Bueno, como saben, hoy vamos a hablar sobre este tema de interculturalidades, el plural, que es muy importante, que le voy a explicar. Y la idea de hoy es más o menos introducir un poco este tema, ver algunos conceptos que son importantes dentro del tema, que pueden ayudarnos a acercarnos a procesos interculturales, y también hablar un poco de propuestas, ¿no? Bueno, de qué forma podríamos trabajar mejor los tipos de problemáticas que encontramos en el ámbito intercultural, ¿no? Esta es la idea más o menos de hoy. Voy a estar hablando por más o menos media hora. Después habrá un espacio para preguntas, comentarios, lo que sea, lo que quieran añadir. Y, y vamos así. Entonces, en una primera instancia, vamos a hablar un poco de una definición, ¿no? Se habla mucho de interculturalidad y de multiculturalismo, muchas veces como si fuera exactamente lo mismo, ¿no? Se trata de diferentes culturas en el mismo espacio que coexisten, ¿no? Y tienen que entender que no hay un consenso en la ciencia sobre las exactas definiciones y las maneras en que son diferentes, pero yo acá yo utilizo una definición que me parece bastante aceptada por mucha gente y que define de forma muy clara la diferencia entre multiculturalismo y interculturalidad, ¿no? Y dice que básicamente son dos modalidades del pluralismo cultural, ¿no? Entonces, la interculturalidad acepta todo lo que hace el multiculturalismo o la multiculturalidad, que es, por ejemplo, el reconocimiento del otro, ¿no? Cuando hablamos del otro, ese otro en general, que muchas veces, bueno, uno que es diferente de ti, que vuelve una otra edad, y muchas veces, sobre todo a lo largo de la historia latinoamericana, se ha vuelto una subalternidad, ¿no? Entonces, alguien que es visto como inferior. Eh, entonces, empieza con el reconocimiento de una vida digna de ese otro. Entonces, la no discriminación, la coexistencia, esto todo está en el multiculturalismo también. Pero añade algo de un énfasis en las relaciones, ¿no? Esto es súper importante acá, porque muchas veces parece que alguna política lo que están haciendo es intercultural, sino, sin embargo, se trata más bien de algo multicultural y tienen que entender que esto es muy diferente, aunque puede parecer solamente un detalle. Entonces, en esto se hace imprescindible establecer el diálogo y, por tanto, también se dice la interculturalidad es, antes de todo, un campo democrático, ¿no? Y tenemos que hablar de interculturalidades porque hay muchos procesos diferentes interculturales y hay, por tanto, también muchas formas diferentes que deberíamos aplicar para acercarnos a esos procesos, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de estudiar esa multiplicidad de interculturalidades. Hay este modelo acá, que es de este autor, que me parece muy, muy bueno. La multiculturalidad, entonces, como les dije, tiene esto de igualdad y diferencia, que también está en el interculturalismo o interculturalidad, ¿no? La diferencia sería, por un lado, la interculturalidad es lo que está y el interculturalismo sería un movimiento, por ejemplo, que busca ciertos valores, etcétera. Y tiene este principio de interacción positiva, ¿no? Este es un término que este autor utiliza, es un término suyo. Básicamente la idea de que la interacción entre grupos puede ser siempre positiva, ¿no? Entonces, esto va en contra de, por ejemplo, la asimilación, ¿no? Que vemos a la derecha, que hay muchas formas de exclusión e inclusión,
Eso sería exclusión de una cierta comunidad, ¿no? Dentro de una nación, dentro de un país, lo que sea, siempre hay un proceso de construir comunidades y algunas personas quedan fuera dentro de esa comunidad y de diferentes formas, discriminación, segregación, eliminación, ¿no? Yo diría sí que, por ejemplo, acá dice como eliminación física, genocidio, creo que ya en la ciencia está más o menos aceptada que culturalmente también se puede hacer genocidio. Esto no ocurre solamente de forma física. Pero entonces vemos abajo también en la inclusión que hay asimilación y esto es algo visto muchas veces como algo negativo porque la asimilación sugiere que hay influencia de un lado al otro y no hay nada mutuo, ¿no? Y vamos a ver también una forma de asimilación mutua enseguida, pero vemos allá abajo donde está el interculturalismo como modalidad del pluralismo cultural y la aceptación de la diversidad cultural como positiva, ¿no? Entonces esto es muy importante, que se considera que ese diálogo, ese intercambio de culturas, que es algo positivo. Ahí, bueno, esta definición que está acá de ese autor me parece muy buena, que lo resume todo. Dice, la interculturalidad señala y significa procesos de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social y estatal otro, y de una sociedad otra, una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad o colonialidad, y un paradigma otro que es pensado a través de la praxis política. Muy importante acá ese otro, ¿no? Porque como vamos a ver, es muy importante en todo ese proceso la decolonización, ¿no? Y es justamente el pensar de formas otras, o sea que puede ser que el diálogo no se puede establecer en los espacios que ya tenemos, ¿no? Tenemos que realmente ir hacia la raíz de todos los sistemas que tenemos, para ver si son compatibles con esta nueva forma de pensar, de hacer política, de hacer todo. La interculturalidad es un campo que va sobre todo, ¿no? Entonces, y también vemos que ese con y contra la modernidad, con el sentido de que es realista, estamos en sociedades modernas, entonces tenemos que aceptar eso hasta cierto punto al mismo tiempo. Hay ciertas, bueno, esto de colonizar, esto va mucho en contra de lo occidental, lo capitalista, lo moderno también, y hay un conflicto acá, ¿no? Entonces, por eso, ese con y contra la modernidad. Bueno, vamos a explorar eso más en esta presentación. Bueno, ahora voy a hablar de tres términos que son ejemplos de formas que podemos estudiar la interculturalidad, ¿no? Y estos tres son altamente aplicables en Latinoamérica. No, primeramente, mestizaje, un fenómeno muy conocido y que ha atravesado de forma biológica mismo toda la historia latinoamericana, y que medio que complejiza todo, ¿no? Si queremos categorizar las sociedades latinoamericanas de forma étnica, de forma cultural, lo que sea, el mestizaje complejiza todo, porque la verdad es que la mayoría de la gente es una combinación casi única, ¿no? Hay tantas posibles combinaciones que se hace muy difícil cualquier forma categorización, ¿no? Hay acá abajo un ejemplo de una escritora mexicana que se encuentra justamente en ese conflicto, ¿no? Ella dice, y este texto está como mitad en inglés, mitad en español, pero dice que
para vivir en estas tierras fronterizas, borderlands, quiere decir que ni eres hispana, india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, etcétera. Entonces, que estás en el medio de diferentes campos, que tienes las 5 razas, pero no sabes a dónde ir ni de dónde huir, ¿no? Entonces, justamente eso, que puede ser que por todo ese mestizaje, que es algo biológico, que te encuentras en una situación que eres mucha cosa y por tanto eres nada, porque ninguna de estas comunidades te acepta como totalmente suya, ¿no? Entonces, esto complejiza prácticamente todo, ¿no? Transculturación, este es un término interesante del cubano Fernando Ortiz. Esto es básicamente la asimilación mutua y positiva, ¿no? Como ya les dije, la asimilación normalmente no es muy positiva, mucho menos si lo pensamos en el contexto de la historia latinoamericana, muy violenta, sobre todo. Pero esto es la idea de que a través de una yuxtaposición cultural, ¿no? De poner, digamos, dos personas muy diferentes culturalmente al lado, uno del otro, que hay un proceso mutuo de intercambio de aspectos culturales, ¿no? Entonces, esto no es nada biológico como el mestizaje, esto es solamente cultural, ¿no? Y esto es también algo, una forma, un proceso que está muy presente en toda la parte de Latinoamérica. En este caso hay el ejemplo de Cuba y describe cómo esto ha ocurrido en Cuba sobre todo, pero se puede aplicar eso a muchos lugares. Y ahí viene el canibalismo, que es sobre todo interesante para la gente de Brasil que está aquí presente, que es, bueno, sobre todo en el arte brasileño, arte moderno brasileño, ha sido un fenómeno muy, bueno, popular y muy válido para acercarse a lo nacional, ¿no? Y el canibalismo, primeramente, ¿qué es el caníbal? No estoy hablando aquí como fenómeno cultural, no estoy hablando literalmente de comer a personas, pero sí es obviamente de eso que viene. Pero, pues, ¿qué es el caníbal? Es un bárbaro, ¿no? Es totalmente lo opuesto al europeo moderno, digamos, ¿no? Entonces, como en la época de la colonización, en algunos textos se decía que la gente que vivía en lo que hoy día conocemos como Brasil, que eran caníbales. Entonces, más tarde, en el siglo XX, bueno, se reapropiaba este término y decía, bueno, sí, somos caníbales, eh, y es esto que nos une, ¿no? Pues, ¿de qué forma nos sirve el canibalismo o antropofagia? Que, bueno, es como, es una referencia a lo bárbaro, a aquello que venía antes de la civilización moderna, y bueno, se puede decir entonces el regreso desde el punto de vista de la modernidad, pero al mismo tiempo que es ese acto de comer a un otro, es que dos cuerpos se vuelven uno, ¿no? Entonces, eh, esa imagen en blanco y negro, digamos, entre lo moderno y lo bárbaro, se vuelve borrosa, ¿no? Ya no existe. Eh, y es justamente por eso que se utiliza el canibalismo para establecer, buscar la identidad nacional, ¿no? Esto ha ocurrido sobre todo en Brasil, pero sería totalmente aplicable a otras sociedades latinoamericanas también, ¿no? Bueno, ahí estos son 3 conceptos, 3 ejemplos, hay más conceptos, pero creo que estos son 3 de los más relevantes para el tejido intercultural latinoamericano, digamos. Y sirven para el arte, pero también para analizar
procesos interculturales de forma social, y por ahí va. Y entonces vemos que la historia latinoamericana, que es sobre todo una de contacto entre pueblos, ya desde el inicio, obviamente, esclavitud, o sea, racismo institucionalizado, ese otro, la otredad, subalternidad, dictaduras, que tiene elementos muy parecidos, ¿no? Y hasta hoy día se ve una cierta continuidad, ¿no? En gobiernos coloniales o opresores o lo que sea, ¿no? Y que hay la desigualdad es obviamente extrema en Latinoamérica, si la comparamos a otras partes del mundo. Entonces, el estudio de los contactos entre culturas es muy relevante, ¿no? Y es directamente una cuestión socioeconómica, ¿no? Mucha gente vive en la situación en que vive simplemente por cuestiones culturales, étnicas, que andan mano a mano, ¿no? Si pensamos en soluciones en la política, tenemos esa propuesta acá de estados plurinacionales, que es el caso en Latinoamérica hoy día, en Bolivia y en el Ecuador. Bueno, en resumen es decir, bueno, reconocemos otras naciones dentro de ese país que no sean la boliviana o la ecuatoriana necesariamente en ese sentido, sino también indígena. No, y yo tengo acá, voy a leer un poco lo que está en la Constitución de ambos países sobre lo que significaría esa plurinacionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, ¿no? Y dice el Ecuador, es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, otra vez, plurinacional también y laico. Y se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada, ¿no? Entonces, vemos cosas bastante parecidas acá. Y se utiliza incluso la palabra intercultural, ¿no? Yo diría que esto se debería ver como ciertamente pasos en la dirección cierta, ¿no? Sin embargo, lo que es muy importante recordar en la interculturalidad, en el interculturalismo, es que se trata de un constante diálogo, un constante proceso democrático de establecer algo justo para los diferentes pueblos que hay, ¿no? Entonces no se puede quedar con meras decisiones políticas únicas, ¿no? Es decir, ustedes ahora tienen este derecho y listo, ¿no? Entonces, no resuelve el problema esta forma de gobernar con estados plurinacionales, pero sí me parece un paso cierto, eh, pero básicamente no para en esto, ¿no? Ahí, bueno, ¿qué propuestas hay? Voy a estar hablando un poco de algunos artículos que hay acerca de este tema. Que se terminó eso recientemente y más todavía después de ese artículo que utilizo acá, que es del 2012, se ha vuelto un campo de estudios bastante popular, ¿no? Y lo bueno de esto es que se habla del tema, lo malo es que, y esto ha ocurrido, que se ha ciertamente colonizado el término. ¿Y qué quiere decir esto? Que se ha inscrito dentro de las estructuras que ya existían, ¿no? Estructuras académicas, de poder, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos una decolonización de la interculturalidad si queremos una forma auténtica y justa de ese fenómeno, ¿no? Y bueno,
¿Qué quiere decir exactamente entonces decolonizar? Por ejemplo, nosotros acá en Cruz del Sur lo que siempre mencionamos son las epistemologías del sur, ¿no? Que trata justamente de algo que me parece bastante parecido con lo que propone, por ejemplo, el canibalismo, ese movimiento, que se trata de incluir en lo académico no solamente lo científico avanzado, superior, global y productivo, que es como lo occidental y hegemónico aceptado por todo el mundo, sino también lo retrasado, lo residual, lo inferior, lo local y lo improductivo, ¿no? No en vez de, pero también, ¿no? Incluir las dos cosas. Sí estamos hablando de una situación, de un contexto del sur, ¿no? Del sur mundial, que es el caso acá de Latinoamérica. ¿No? De esta forma se podría eh, intentar encontrar una visión más inclusiva y completa de todo lo que ocurre en un lugar como Latinoamérica y lo que sería lo latinoamericano, más específicamente de un contexto nacional, ¿no? Entonces, esto sería necesario también con la interculturalidad, porque, como les dije, se ha inscrito en lo que ya estaba, ¿no? Bueno, entonces ya está presente en la política latinoamericana. Es algo que la política habla, que los gobiernos hablan, que se piensa, pero desafortunadamente es algo que le sirve totalmente al sistema que ya están en lugar. ¿No? Cosas como diálogo, tolerancia, inclusión, etcétera, en este mundo globalizado que estamos, son cosas que el gobierno puede aplicar muy fácilmente porque es algo popular, la gente lo quiere y luego es como, bueno, ya está, ya lo están incluyendo en la política. Entonces medio que se adormece, ¿no? Este tipo de cosas y se deja de pensar en lo realmente importante y realmente intentar establecer una forma justa, totalmente inclusiva de la interculturalidad, ¿no? Entonces, cuando alguien de una subalternidad cultural, puede ser de género también, pero en este caso cultural, cuando entra a las estructuras de poder que ya tenemos, a mí me parece algo que sí tenemos que celebrar, obviamente, pero que no se para en eso, ¿no? Eh, porque esa única persona no va a cambiar las estructuras en que se inscribe solo. Entonces, eh, esto creo que es importante. Y bueno, esto lo voy a leer también porque me parece muy, muy buena esa propuesta. La interculturalidad debe ser entendida como diseño y propuesta de sociedad, como proyecto político, social y epistémico y ético dirigido a la transformación estructural y sociohistórica y asentado en la construcción entre todos de condiciones de saber ser, poder y la vida misma, de sociedad, Estado y país radicalmente distintos, pero también debe ser entendido como herramienta de accionar, es decir, el interculturalizar como acción deliberada, constante, continua y hasta insurgente, entrelazada y encaminada con la del decolonizar, ¿no? Entonces, creo que está aquí muy importante ese constante y continua, ¿no? O sea que es un proceso que no puede parar con ninguna decisión unitaria, digamos. No, se trata de establecer de espacios del continuo diálogo, ¿no? Que puede ser que sean espacios nuevos, puede ser que se necesite eso. Ahí pasamos. Bueno, como les expliqué, el poder que está en lugar es por definición no intercultural, aunque puedan incluir ese tipo bueno, del diálogo, la inclusión, lo que sea. Las estructuras son intrínsecamente no interculturales. Si tenemos la interculturalidad de la forma que hemos
que la hemos pensado hoy, ¿no? Entonces, la ocupación de esos espacios por un individuo, otro subalterno, aunque puede ser bueno, no cambia las estructuras. Ahí, bueno, entonces, ¿cómo? Es un poco concluyendo y resumiendo lo que estaba hablando acá, que no hay ninguna solución clara, ¿no? Y digo solución porque esto sugiere que hay un problema, y estos problemas que me estoy refiriendo son de todos los tipos, ¿no? Son socioeconómicos, son sociopolíticos, son identitarios. Eh, entonces, todo este tipo de problema eh, tiene muchos aspectos y uno es cultural, intercultural, ¿no? Entonces, para esto no hay ninguna solución clara, pero en mi visión esto empieza con la construcción de nuevos espacios para el diálogo que funcionen de forma verdaderamente democrática. ¿Qué quiero decir con democrático? Muchas veces cuando hablamos en democracia o en formas democráticas de gobernar, se habla de la democracia que conocemos hoy día, que es la democracia liberal, ¿no? Pero que no es la democracia en general, no es una forma de democracia. Entonces, cuando hablo acá de formas democráticas, esto quiere decir formas que realmente, en que realmente haya una participación muy directa e integral de la gente que está envolvida, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con la democracia liberal occidental. La decolonización es muy importante. Intentar pensar desde un lugar totalmente diferente, entonces ir hacia la raíz de las estructuras que tenemos hoy y empezar el cambio desde ahí. Y por último, digo acá, de esta forma lo intercultural puede afectar de forma positiva la sociedad, no solamente a los niveles socioeconómicos y sociopolíticos, sino también identitarios, ¿no? Como les mostré, hay muchos conflictos identitarios porque la persona simplemente no se encaja en un grupo o algo así, es porque simplemente el tejido cultural latinoamericano es mucho más complejo, que aún, tenemos un montón de categorías, aún así es mucho más complejo, ¿no? Entonces el problema realmente está en querer categorizar a las personas porque es algo imposible, no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que yo quería decir. Ahora los invito a cualquier pregunta, comentario que tienen, si tienen algún trabajo que tiene que ver con este tema, que sé que es el caso de algunos de ustedes que, bueno, si quieren compartir un poco lo que están haciendo, me parece muy interesante y bueno, yo dejo mi parte por acá y si alguien quiere añadir algo, es simplemente abrir el micrófono y, y escuchamos con mucho gusto. Eu gostaria de falar Sim. algo. Bom, eu estou impressionada, primeiramente, de como você conseguiu compactar tanta coisa em tão pouco tempo e em poucos slides. Uau! Espero chegar a esse poder de síntese um dia. Você falou de várias coisas e eu daria para abrir uma discussão inteira sobre cada um dos seus slides, e me chamou muito a atenção a conexão que você fez com a interculturalidade e a antropofagia. E só uma curiosidade, porque a antropofagia, a palavra antropofagia, ela tem um histórico muito longo, né? Dessa primeira vez que ela apareceu lá atrás, em 1500, com Hans Staden, que foi preso entre os Tupinambás, escreveu o que seria, né, o primeiro best-seller da história, né, no qual ele conta que ele quase foi devorado. Então, teve essa primeira retratação muito negativa, né, de algo do não civilizado. Depois, mais tarde, voltou com a antropofagia, né, falando de uma cerimônia sagrada,
e o Mário de Andrade, mais tarde, na Semana de Arte Moderna, mais uma vez visitou esse termo, mas dessa vez colocando como um manifesto, né? A ideia de uma cultura devorar a outra para sobreviver. E mais tarde a música brasileira, né, com a Tropicália dos anos 60, mais uma vez visitou esse termo. E aí é muito interessante pensar nisso, desse ponto que você tocou, a partir da interculturalidade, porque eu tenho debruçado muito sobre esses estudos, mas sobre um outro ponto de vista, né? Eu fui muito a fundo nas teorias decoloniais e talvez tenha deixado um pouco de lado a interculturalidade. E só para fazer a conexão com a pergunta, né, a bomba que eu vou deixar aí na sua mão para você tentar responder, é mais uma reflexão, na realidade, uma provocação, porque quando eu penso no contexto brasileiro, e principalmente pensando nessa ideia de plurinacionalidade, né, quando no Brasil as comunidades indígenas ainda brigam por os direitos que foram reservados a eles em 1888 na nossa Constituição, direito à terra, à educação e saúde. E eu fico pensando nessa galera que ainda está lutando pelo próprio direito de existir, como que essa ideia de uma quase utópica, né, de plurinação se enquadraria. Eu, eu me debruço sobre isso, principalmente pensando na ideia de mestiçagem, como você falou, e pensando no Brasil como um desses exemplos. Eu não tenho propriedade para falar de outros países da América do Sul, mas o Brasil em que todos são pardos, né? E que até 1988 uma pessoa não poderia se autodenominar indígena, né? Então eu fico imaginando um país, eu fico imaginando a ideia de plurinação no Brasil quando as pessoas estão como você citou eu esqueci o nome dela, nesse borderline, né, essa ideia de Sí, sí. não pertencer a grupos, né, porque o pardo não é um grupo, né, como o Ailton Krenak fala, foi uma invenção, né, essa ideia de mestiçagem foi uma invenção para categorizar, né, novas formas de pobreza. Então, a minha provocação fica aí, né? Como é que a gente chega, né, nessa ideia de plurinação quando as pessoas não conseguem nem se identificar com uma ideia de nação, né? Porque não cabe dentro da ideia de brasileiro a pluralidade que somos, né? Ujú. Sí, Então, fica a bueno. provocação. Ujú. Desculpa, eu dou muita volta para falar. Eu vou chegar No, está bon, está no bon. seu poder de síntese ainda. Perfecto. Bueno, voy a hablar en español porque es la lengua que tenemos acá, pero sí, muchas gracias por tu comentario. La realidad es que se tiene que verlo caso por caso, ¿no? No es porque en Bolivia algo sea aplicable que va a ser lo mismo en Brasil, no es porque esa escritora mexicana dice algo de su identidad, que esto también se aplique al caso brasileño, ¿no? Yo creo que, y bueno, por esto que les presento varios conceptos que tal vez ni todos se apliquen en todos los contextos, tal vez algunos sí, y hay más conceptos. Lo más importante y lo universal de todo eso, digamos universal en Latinoamérica al menos, es que se tiene que buscar alguna forma que sea más democrática, sea más desde la raíz del problema para acercarse a la problemática. Obviamente en Brasil tenemos un caso totalmente especial dentro de Latinoamérica, como es un país tan grande con tantas lenguas y no sé qué, y también el hecho de que, bueno, el indígena en Brasil tiene otro lugar que tiene, por ejemplo, en Bolivia, pero incluso que tiene, por ejemplo, en Chile, que no es un estado plurinacional, pero hay otra dinámica, ¿no? Entonces se tiene que ver caso por caso cómo
solucionar eso, y realmente en Brasil parece algo totalmente utópico. No estoy de acuerdo ¿cómo se va a organizar eso. Debemos entonces, no, bueno, pensar en cómo muchos países independientes dentro de Brasil para que esto se vuelva una realidad, no sé, puede ser. Pero bueno, no tengo la solución, y entiendo que ninguno de estos casos que tenemos son totalmente aplicables a Brasil. Pero sí lo importante, y que creo que puede quedar como respuesta a tu provocación, es que empieza simplemente con crear nuevos espacios de diálogo, y no solamente diálogo, de decisión política, ¿no? Que estoy hablando. No solamente hablar, por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo acá, que también es muy importante, creo, pero también, bueno, políticamente esto empieza en lo muy local, ¿no? En como, bueno, de tu barrio, por ejemplo, ¿no? O si no vives en una ciudad que sea de la región, o de algunas aldeas, si es el caso de los indígenas, ¿no? Pero de alguna manera u otra tienes que empezar con eso a ese nivel muy local, y desde el diálogo con literalmente todo el mundo que tiene que de alguna manera está involucrado, ¿no? Entonces, de todos modos, lo universal de todo esto es que empezaría por ahí. Como esto, bueno, el caso de Brasil es tal vez el más complejo de todos, pero bueno, esa es mi respuesta. Obrigada. Una acotación que puedo hacer como argentino. Bueno, como argentino del interior de Argentina y no de la capital, no de Buenos Aires. Quando viajo, eu digo, eu sou argentino, mas eu não sou de Buenos Aires, eu sou do interior, sou del campo. Lo que sentí, o sea, con Rob, por ejemplo, nos conocimos viviendo en la comunidad de Chapó Mangueira, en Leme, en Río de Janeiro, que la verdad que fue un espacio que nos acogió de una manera muy amorosa, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta de que eso es una favela, básicamente, pacificada, pero un escenario bastante crudo también, y que ahí eso permitió una interculturalidad que a mí me pareció fabulosa. Yo tengo mucho cariño del alma del brasilero, y bueno, he visto que es fuerte. Todo en Brasil es mucho más intenso que acá en Argentina. Yo lo sentía todo más grande, más intenso. Toda Latinoamérica está en un proceso de gestación, de parto. Hay países que ya han encontrado una solución en algunas cosas, otros en otras. Esto de los estados plurinacionales como el de Bolivia y bueno, Ecuador, que ahora tiene una cuestión política distinta, pero Bolivia, que lo tomo como referente, ha logrado esa síntesis entre opuestos, y ese estado de conciencia nuevo de la humanidad, que es viejo también, porque la cosmovisión de los pueblos originarios es precisamente pluri. Nosotros, el pensamiento occidental, recién ahora la ciencia, si ustedes van al gran acelerador de hadrones que está en Ginebra, ven de que ahí ya hablan de multiverso, no hablan de universo. Entonces, ese antropocentrismo, ese monismo que hemos tenido, y sobre todo ese dualismo antagónico que tiene Occidente en su cosmovisión, está empezando a caer y darle paso a estas cosmovisiones que están empezando a salir, está emergiendo. El movimiento feminista, el movimiento de los excluidos, el movimiento de la gente sin tierra, y bueno, está en proceso de parto. Argentina, yo renegué cuando apareció, por ejemplo, el gobierno de Macri, al comienzo. Después entendí que es parte del proceso pendular del yin y el yang de las cosas, y que a través de los extremos se encuentra el medio. Con esto ya cierro. Mi sensación actual
Es que, bueno, Argentina está en un camino más de un gris, porque siempre pendulábamos de la izquierda a la derecha, de un gobierno de centro izquierda, como Ilia, por ejemplo, en los 60, que buscaba nacionalizar los medicamentos y cosas así, a un golpe de Estado de derecha. En los 70 lo mismo, toda Latinoamérica. Pero este último tiempo, más allá del golpe que sucedió en Bolivia, por ejemplo, ha habido como una síntesis en Argentina. Hay una situación de una calma relativamente estable, que la pandemia ha generado esa estabilidad. Si no hubiéramos tenido pandemia, seguiríamos con la estupidez. Y bueno, Brasil está ahí, le falta un poquito, me parece. Pero están las condiciones dadas, está tan estirado el péndulo de un lado que naturalmente va a encontrar el centro. Y hay como siento, ya con esto termino, que como región, Brasil de un lado, Venezuela del otro, está como este intento de equilibrio. Esas dos naciones tienen que ir pendulando, porque ahora forman un centro de equilibrio compartido donde una está muy en la derecha, la otra está muy en la izquierda. Y bueno, veremos qué depara los próximos años. Y como decía Rob, o como me decía un indio, el cambio empieza en casa y nuestra responsabilidad es lo que tenemos alrededor. Y uno cambiando, el inconsciente colectivo escucha, estamos conectados. Hay un campo mórfico, diría Rupert Sheldrake, o el inconsciente colectivo, como lo toma Jung, que a través de nuestros cambios nosotros afectamos a esa realidad. Y precisamente este espacio de interculturalidad que está ocurriendo ahora acá es prueba de ese cambio. Eso es lo que quería aportar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. A ver, no tengo mucho que comentar sobre lo específicamente lo específico de la política argentina necesariamente, pero bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, me gustaría primeramente de darle las felicitaciones por la presentación. Yo creo que estaba Gracias. todo muy claro y como decía Gisleni, con un muy buen poder de síntesis también. Entonces, así que pienso que fue muy, muy bueno la presentación. Y también un pequeño comentario acerca de lo que decía Luis, porque yo también concordo totalmente que hay como que un péndulo alrededor de la historia de la humanidad, ¿no? A veces tenemos algunos países que están muy allá por la derecha y que después tienen como que una regulación natural porque es como que la gente, el pueblo, se queda como que, no sé si cansado sería la mejor palabra ahí, pero los cambios de poderes son como naturales en todos los sitios. Y me gustaría también decir, de comentar, en la verdad, lo que tuvimos en el comienzo de los años 2000 alrededor, donde nosotros llamábamos como que la onda rosa, o então la maré rosa, no sé exactamente La marea rosa creo que es. no sé si tenemos este termo en español. ¿Lo tenemos? Sí, Bueno. Acá se está hablando del movimiento feminista. No solamente no. De los países nosotros teníamos muchos países a la izquierda. Es la marea rosa, creo. Sí, la marea rosa, ¿no? Y bueno, ahí nosotros podemos decir que nosotros teníamos como que una interculturalidad inclusiva que es como que ya serían parte de la agenda política de la mayoría de los países latinos. Entonces yo creo que nosotros en estos tiempos teníamos como que algo caminando y bueno, si hablábamos con con algún experto político, sería como que natural decir que, bueno, ahora vamos a seguir progresivamente con las inclusiones de las minorías y así es. Pero después, como nosotros estamos mirando hoy día, por ejemplo, en Brasil, nosotros tuvimos como que un giro de 180 grados, lo que en algunos momentos nos trae algunas impresiones de que será posible que vamos a tener la posibilidad de restaurar todos los daños que están siendo hechos a las instituciones que en Brasil. Entonces, esto es una pregunta que yo
hago para mí mismo todos los días cuando empiezo a mirar las noticias. Y a veces, bueno, me quedo un poco pesimista con las respuestas que yo puedo dar en este momento. Así que, resgatando un poco más el comentario de Luis, una provocación también, yo creo que siguiendo la línea de la provocación, ¿cómo les parece que nosotros vamos a tener la posibilidad de volver este péndulo para un punto de equilibrio donde debemos tener, vamos a decir, la posibilidad de tener las inclusiones de las minorías, de combatir el racismo como estábamos haciendo a un tiempo atrás, y ahora yo creo que muchas cosas como que estamos de regreso, ¿no? Estábamos avanzando y ahora no tenemos más esto muy claro. Entonces, ¿cómo les parece que vamos a resgatar esta posibilidad de tener la interculturalidad inclusiva otra vez como una política de gobierno en Brasil y por consecuencia en el resto de Latinoamérica? Porque nosotros sabemos que Brasil es un importante player en Sudamérica, así que tiene sus reflejos también en el restante de Latinoamérica. Claro. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo. Parece que, pues, si analiza los procesos políticos a lo largo de la historia en el mundo, muchas veces como dan 2 pasos a frente y 1 atrás, y 2 pasos. Y en este caso de Brasil parece que fue como tal vez 2 a frente, pero al menos 3 atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente se va a necesitar mucho trabajo para... Justamente creo que empieza con las instituciones, ¿no? Que han perdido toda forma de credibilidad también, ¿no? Para toda la población prácticamente. Concretamente, algo que me parece muy interesante y que yo pondría bastante fe es que, por ejemplo, en las últimas elecciones de São Paulo, que el candidato Boulos lo que proponía eran justamente esos consejos de barrios que habría en São Paulo para realmente ver qué quieren las personas a nivel muy local, ¿no? Qué quiere la gente literalmente de esta calle, ¿no? Y de intentar gobernar desde ahí. No sé de qué forma esto se habría concretizado, porque no fue elegido, pero este tipo de propuesta me parece el inicio de algo que realmente va a llevar mucho tiempo, ¿no? Porque esto no es cuestión de una elección, no es simplemente poner Lula ya otra vez y ya en 4 años ya está. No, creo que con este tiempo no se puede volver a como estaba antes, ¿no? Que estaba perfecto antes, pero mucho mejor. Entonces, yo creo que son, bueno, tiene que empezar con pasitos muy, muy, muy pequeños y realmente tener un plan de hacerlo, ¿no? De hacerlo de forma constructiva, ¿no? Simplemente no se hace el cambio integral simplemente eligiendo a otra figura como presidente, ¿no? Entonces es importante que la gente también vote en las personas adecuadas a nivel municipal y etcétera, ¿no? Y que espero que en algunos casos que la gente elegida también tenga ese tipo de plan de oír más la gente a nivel local, ¿no? Porque realmente creo que una solución constructiva, aunque va a llevar mucho tiempo, empieza con esto. Entonces, esto yo diría, pero realmente la situación de Brasil, y como dijiste, esto se refleja mucho sobre los otros países latinoamericanos, la situación está extremadamente compleja. Yo dije ahora que fueron 2 pases a frente y 3 atrás, pero creo que son tal vez 5 atrás, ¿no? realmente está, bueno. Sí, yo diría esto. No sé si es satisfactoria la respuesta. Sí, seguro que sí. Gracias, Bueno, Robbie. Y estoy de acuerdo. Yo creo que son al menos 5 pasos atrás también. sí. Siento que
Perdón, que quiero acotar algo que siento que, bueno, así como nosotros en psicología se habla de regresiones instrumentales. La evolución de cualquier sistema vivo, y una sociedad también es algo vivo, se da respetando una espiral de desarrollo. Esa espiral a veces tiene esto que es un retroceso instrumental, y a partir de ahí se ancla, es como un elástico, ¿no? La energía para generar el salto. Cuando hay mucha polaridad, es de un final abierto, pero eso se deriva o en un conflicto, y ese conflicto puede derivar en un cambio o no, pero cuando están las condiciones dadas, como en este caso, hay posibilidad de evolución. Como dicen los indios, en realidad el tema de los liderazgos, vos tenés que prestar atención, la gente no presta atención, nadie. Nosotros hemos perdido la capacidad de atención y de ir observando la naturaleza de, como dice, de los niños, las crianzas. Você tem que criar sus propios líderes, no ser líder de uno mismo y empezar con una semilla, plantar, cultivar, y pensando también a 7 generaciones. Esos son conceptos que antes eran comunes acá, pero que se fueron perdiendo. Primero, digamos, no perder la fe, no caer en un idealismo optimista, pero entendiendo que una acción sembrada en un momento adecuado, en un contexto indicado, da sus frutos, y que todo cambia. El Tao Te Ching dice, hay momentos de guerra, momentos de paz, momentos de los tiranos en el poder, momentos de la gente de buen corazón al poder, y cada situación tiene su actitud adecuada. Yo creo que esto se ha llevado al extremo, y este gobierno que tienen en Brasil ahora, en poco tiempo se va a ir. Va a haber que reconstruir, pero hay que confiar en la capacidad de resiliencia, y que esta experiencia va a servir para que mucha gente despierte. Uhum. Sí, pero que sí. Eu normalmente eu costumo ser otimista, mas nesse sentido eu tenho um pensamento um pouco pessimista, porque existem vários artigos e vários estudos que falam da nossa política antimemorialista do Brasil. E eu vejo indícios disso na nossa linguagem, na forma como a gente acaba reproduzindo essas linguagens colonialistas, né? Como a gente fortalece o colonialismo ainda hoje. Então, eu acho muito, assim, gosto muito desse pensamento da espiral, mas ao mesmo tempo, eu, como o Daniel, acabo me quedando muito pessimista quando eu começo a pensar em saídas mais imediatas. Assim como o Robert falou, dessas iniciativas locais, esse seria o que me dá força, sabe, para acreditar que dá para mudar. Eu estou estudando agora indígenas em contexto urbano. Então, eu tenho contato com comunidades inteiras que iniciaram movimentos, e quando eu comecei meus estudos em 2019, eram muito pequenos, assim, movimento de retomada no Nordeste brasileiro. E agora eu vejo outras comunidades indígenas, sabe, do Sudeste, usando a mesma coisa da ideia da retomada, sabe, retomar a língua, retomar a cultura. Isso me dá uma perspectiva de olhar para frente e falar, uau, dá para mudar. Mas quando eu olho para o todo, eu sou um pouco pessimista pelo nosso distrato com a nossa memória cultural. Sí, se ve que ese proceso ha sido muy diferente que por ejemplo, en Argentina o en Chile, ¿no? Con respecto a las dictaduras, ¿no? Que se ve que como nunca hubo una política eficiente para decir, bueno, esto nunca más, y se ve los frutos hoy día, ¿no? Que hay tanta gente que parece que apoyaría una nueva dictadura. Así que esto es, espero que algo que
que aprendan de eso, no solamente de no elegir otra vez a un tipo como él, pero también que lo primero a hacer después de ese gobierno es realmente establecer un plan de políticas efectivas de memoria, ¿no? De todo lo que ha pasado en la historia brasileña para que no pase otra vez, porque realmente, y no hace tanto tiempo, ¿no? Mucha gente que, justamente muchas de las personas de las edades que más han votado en Bolsonaro son justamente la gente que vivieron durante la dictadura, pero bueno, por la falta de este tipo de política que sí hubo en otros países latinoamericanos. Entonces, bueno, pasa lo que está pasando hoy, que ya parece que bueno, con su apoyo está siendo cada vez menos, parece que está cambiando algo, pero todavía está el mismo tipo en el poder y todavía tiene el poder para realmente deconstruir todas las instituciones y eso. Entonces, realmente si ves la imagen entera, te quedas bastante pesimista. Pero igual creo que el cambio empieza desde abajo. Y bueno, sí, muchas gracias por tu contribución y como conozco bien a Gisele, su proyecto es muy interesante y bueno. E só fazendo um breve paralelo também com o que tinha falado o Luiz, com o que falou a Gislene, que eu acho que foi muito interessante, eu acho que vale a pena ressaltar, essa nossa falta de memória, né, enquanto país, enquanto tudo que aconteceu com os índios desde o período colonial, tudo que acontece ainda com a população que teve o seu, como que eu posso dizer, o seu... se a gente for falar da população negra que não teve a possibilidade de entrar em escolas, em ter o seu poder aquisitivo de certa forma equiparado com a população branca para ter as mesmas oportunidades, então toda essa falta de memória que a gente teve ao longo do tempo, no meu ponto de vista, ela vai criando, e é claro, a gente pode fazer também esse paralelo com a ditadura militar, a gente não tem museus que mostram o que aconteceu naquela época, claro que a gente tem na literatura, mas literatura que hoje em dia quem está no poder desvalida, né? Então como lutar contra isso, como lutar contra algo que é a oficialização da desinformação. Então, quando a gente pega essa luta contra essa nossa incapacidade de ter memória com o que aconteceu e com os efeitos que isso vem trazendo até hoje, automaticamente, aí fazendo paralelo com o que o Luiz falou, automaticamente a gente cria esse inconsciente coletivo de que o que aconteceu no passado era bom. Eu vi várias pessoas que teve parentes mortos, teve parentes desaparecidos, mas que eles contemporizam e falam, mas pelo menos a gente tinha mais segurança. Então, assim, são aquelas pessoas que tentam achar o ponto positivo na nostalgia do passado, para tentar explicar um retrocesso que está sendo validado pelo nosso próprio governo. Então, você criando esse inconsciente coletivo, você cria o arquétipo, falando um pouquinho de psicologia também, Luiz, você cria aquele arquétipo do presidente, do pai, né? Aquele líder, aquele grande líder que lidera falando de uma forma mais pessoal, de uma forma não tão rebuscada, falando a língua do povo, aquele populista na essência mesmo, que muita gente encara isso como sendo um bom governante. E esse é um outro ponto que a gente tem que pensar no Brasil. O Brasil não elege governantes pelo plano político, pelo plano de ação, pelo plano de governo. O Brasil elege muito mais pela figura carismática. Parece que a gente está o tempo todo vendo em quem você se identifica, em quem você não se identifica. E isso a psicologia fala muito também. Então acho que é um processo, eu estou falando em português, desculpa, estou falando talvez muito rápido também. Não sei se todo mundo... Tá bom. Tá me entendendo. Mas, assim, esse processo é um processo lento que automaticamente, no meu ponto de vista, vai ainda anos e anos para você começar a construir em oposição a esse movimento de desconstrução que vem ocorrendo nas últimas décadas, que eu diria. Então, acho que é uma coisa que, também que a gente pode se pensar nesse ponto. Sí, y bueno, ahí
ahí, bueno, estamos hablando de concretamente una dictadura que sería de todos los procesos históricos que tenemos que tener una memoria consciente, sería tal vez el más fácil de hacer políticas efectivas, ¿no? Bueno, para que no pase lo que está pasando. Si vamos al campo al campo étnico, ¿no? De la población negra que está en la situación que está hoy por todo el proceso de esclavitud y todo lo que vino después como consecuencia de todo eso, es como 1000 veces más complejo todavía ese proceso, ¿no? Entonces, sí, realmente, bueno, esto fue un comentario bastante pesimista, ahora lo percibo. No, porque estamos hablando de algo que es muy problemático, muy complejo, pero de todos esos problemas, tal vez el menos complejo, digamos. Si lo analizamos así, lo mismo pasa con toda la situación de la población indígena, que es algo mucho más enraizado, ¿no? En toda la sociedad y menos concreto también, ¿no? De la dictadura se puede decir, bueno, fue en tal periodo y hicieron tales cosas y bueno, esto no puede pasar nunca más. Con otras cuestiones esto no es tan concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace política efectiva con cosas que no son concretas, que la gente no puede entender de una forma tan resumida, digamos? No, nosotros que hacemos estudios culturales, dedicamos todo un estudio a entender cómo que estas dinámicas funcionan. Entonces, ¿cómo que vamos a cambiar eso en toda la sociedad, ¿no? Y por eso, pero esto es problemático, que cuando hablo de establecer esos espacios democráticos de diálogo y eso, también sabemos que cada vez tenemos menos tiempo para este tipo de proceso, ¿no? En la modernidad acelerada tenemos cada vez menos tiempo, pero los problemas son cada vez más complejos, entonces tenemos cada vez menos tiempo para hablar de cosas que son más complejas que antes, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve cómo esto es problemático. Entonces sí, se trata de un poco de desacelerar también en ese sentido de todos los procesos, pero esto va totalmente en contra del capitalismo y de la modernidad y etcétera. Pero sí, para resolver estas problemáticas más enraizadas, empezaría con tomar un poco más de tiempo para hablar y para ver cómo vamos a hacerlo de forma constructiva, ¿no? Ahí entró una pregunta acá. ¿Qué rol consideran que tienen los científicos sociales y la academia en la ruptura de estas exclusiones? Porque en algunos campos la sociedad construye, en otros el conocimiento llega tarde a la población. Y la academia en la ruptura de estas. Bueno, creo que esta pregunta tiene mucho que ver con la relación que tiene la academia con la sociedad, ¿no? Sí, lo leo bien. Sí, bueno, esto es un tema, creo que se habla mucho hoy día en las universidades también, ¿no? Cómo podemos estar aquí hablando de un montón de temas muy complejos, pero al mismo tiempo no alejarnos totalmente de la sociedad y no parecer esta institución de la élite, ¿no? Aunque independiente de la cuestión económica. Y esto es, creo que algo, tal vez uno de los desafíos más grandes de la academia mundial hoy día, ¿no? Yo creo que, por tanto, es muy importante que cuando se hable de este tipo de tema, que no sea solamente un ser como yo, académico, hablando acá, pero que también estén todo tipo de gente, ¿no? Creo que es un poco lo que intentamos establecer también aquí con Cruz del Sur. Este tipo de modelo me parece bastante productivo, ¿no? Porque como les dije, con el ejemplo de epistemologías del sur, no es solamente válido lo estrictamente académico, ¿no?
hay otros factores que son totalmente válidos, sobre todo en el contexto latinoamericano. Entonces, sí, también es muy importante intentar establecer un cierto puente sobre esta brecha. Eh, y esto sí, yo veo que acá, por ejemplo, en la academia occidental, en este caso en Holanda, es algo que ya he hablado en clase incluso, y que sí existe yo siento que existe un gran espacio entre la academia y las otras personas que tienen ciertas opiniones sobre la academia y no son correctas necesariamente, pero al mismo tiempo yo pienso, bueno, tampoco desde la academia hay una, una buena consideración eh, con ellos, entonces tampoco puedo culparlos, ¿no? Eh, entonces sí, bueno, este proceso democrático es integral, ¿no? Tiene mucho que ver con la academia, pero que sea no solamente desde los científicos. Espero que esto haya eh, sido una respuesta a la pregunta. ¿Quiere hacer Eh, una reputación, puede ser? uh-huh. Bueno, está habiendo un movimiento también de autores latinos también, como, bueno, nosotros usamos bastante a Boaventura de Sousa Santos, o por poner un ejemplo. También es que entra en esos espacios, pero la respuesta no es solamente intelectual, digamos, porque bien, la academia tiene una función, un rol social importante. También lo que antiguamente era la religión en alianza con el Estado, ahora es la ciencia en alianza con el Estado. Tiene unas ciertas características que es importante ese tipo de saber, pero también se ha quedado un poquito atrás. De todas formas, como siempre hablábamos, la educación, que sea solamente intelectual y que no haya un espacio para el desarrollo emocional del intelectual, es como que queda trunco el proceso, se trabaja con un pie, pero no se trabaja con el otro pie. Entonces, está habiendo un movimiento de cambio en ese sentido, que de vuelta, el cambio lo hacen las personas, el Estado lo hacen las personas. Hay un cambio generacional, ya hay una generación, ponele, la generación de Bolsonaro ya se va, ya se acaba esa generación. Entonces, porque ya son viejos. Ahora hay que ver qué es lo que se está creando, qué es lo que se está criando. Y bueno, como dice, ya que estamos, me acordé de una canción de Criolo que se llama Esquiva da Esgrima, que dice falar demais, chiclete a seda. Comienza con eso, que es como, nada, se habla, pero es más la práctica es importante. Y volver a las tradiciones, digamos, también desde lo cotidiano. Y siguiendo, bueno, me acuerdo que esa letra decía algo como antigamente resolvía na palavra uma idea que se trocaba o respeto que se bastaba. Era como volver a esa esencia, necesitamos volver a valorizar la palabra, valorizar los gestos, valorizar el aquí y el ahora, digamos, y esa cuestión de comunidad que es la única manera donde las cosas funcionan, los vínculos, o sea, el intelectual como trabajando para su comunidad, desde su comunidad, y bueno, se respeta el trabajo, la jerarquía de su estudio, etcétera, pero que, como lo ve la permacultura, el conocimiento científico y el conocimiento de las comunidades son no excluyentes, sino son complementarios. Y desde ahí hay que trabajar, me parece. Es mi opinión. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que empieza también con la forma que interactúas bueno, con las personas que están a tu alrededor y sí. Yo estoy viendo también, está muy buena la discusión realmente, así que ya muchas gracias por eso. No sé si hay otras intervenciones, sino también voy viendo un poco el tiempo. La propuesta era hacer 1 hora, pero no pasa nada, no hay problema. No sé si alguien tiene una intervención que realmente quiera hacer. Si quiere participar
participar alguno de los que no ha hablado estaría bueno, si no, Ghislaine nos puede contar de su proyecto, o Daniel también, para saber qué es lo que están haciendo. Eu posso falar um pouco do meu projeto, mas eu tenho esse problema de síntese, né, como já deu para notar, mas basicamente é muito conectado com tudo que foi falado hoje. O que eu estou tentando fazer, o que eu busquei, o que eu faço, eu estou analisando a presença indígena nos centros urbanos a partir de uma obra literária de um indígena brasileiro. E é um pouco, é um desafio muito grande, porque a literatura indígena brasileira é muito nova, começou há 30 anos. E ela nunca recebeu um espaço de literatura de fato, né? Sempre foi tratada como mitos, folclore, então nunca foi levada muito a sério. Esse foi o meu primeiro impasse, né, para conseguir. Então, basicamente, eu mesma tive que passar por uma espécie de alfabetização para entender esses outros mundos, né, que essa literatura comporta. Então, o que eu busquei no meu projeto foi uma espécie de... Eu tenho feito muita coisa em inglês e tenho tido dificuldade, às vezes dá uma desconexão, né? Mas eu tenho buscado uma abordagem decolonial para que eu consiga... Você comentou do Boaventura de Souza, né, que é a ecologia dos saberes, que é justamente isso, né? Essa ideia de um saber que vem de uma luta, né, que ele fala muito no livro dele. Então, e eu gosto muito da ideia da desobediência epistêmica, né, que, a meu ver, é o único caminho para eu conseguir encaixar os saberes ancestrais dentro da academia, que tem sido uma grande dificuldade. Então, a partir dessa desobediência epistêmica, né, nesse movimento um pouco revolucionário, buscar trazer esses outros mundos que sempre foram excluídos, né? Então, eu parto do meu projeto do princípio que o colonialismo está presente, a gente vive, inclusive, na universidade, né? Essa pergunta eu achei bastante pertinente, justamente por isso, porque esse foi um grande símbolo da modernidade, né, a universidade. Então, ela é uma instituição colonial ainda, que tem práticas coloniais e que incentiva o colonialismo, principalmente se a gente pensar nos idiomas que a gente fala nessas instituições. Então, eu me peguei no meu estudo, e eu entrevistei muitos autores indígenas, e eu me peguei com muitas armadilhas. Enquanto eu escrevia a minha tese, enquanto eu escrevo a tese, eu percebo essas armadilhas coloniais que, na realidade, reforçam, né, são, às vezes, palavras só, e a epistemologia inteira. Então, eu tenho buscado, assim, o máximo possível desses outras formas, outras metodologias, como a Linda Smith fala no livro dela, Decolonizando Metodologias, de entender esse processo. E o posicionamento, algo que eu nunca tinha pensado antes, foi uma das grandes revoluções no meu projeto. Eu sou descendente indígena, mas eu não sei absolutamente nada das minhas raízes, eu não sei a que povo eu pertenço, eu não falo nenhum idioma indígena, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, e, na realidade, essa é a realidade de grande parte dos brasileiros, né? É uma política de embranquecimento, né, que está em vigor. A minha certidão de nascimento brasileira, ela diz que eu sou branca. Então, é algo que não, sabe, a ideia de que tem um livro do Fanon maravilhoso, chama Pele Preta, Máscara Branca. Então, é basicamente isso, né? A nossa conexão com a nossa memória, ela é muito falha, né? A ideia como ela é passada de geração para geração.
a ideia como a gente teve uma lei que quase foi aprovada, uma lei de direito ao esquecimento, né, que seria um caminhar, assim, 20 passos para trás, né, que depois da ditadura a gente queria ter o direito de lembrar, e agora tem gente tentando aprovar leis com direito ao esquecimento. Então, é mais do que um desgoverno que a gente vive agora, sabe? Vem de muito antes, é estrutural, e quando a gente vai puxando o fio desse novelo, parece que não tem fim. E eu já estou aqui me perdendo, né? Comecei a falar do meu projeto, desculpa, mas basicamente é esse contexto do indígena dentro dos centros urbanos, né? E meio que para combater mesmo a ideia, porque o indígena que usa celular é um indígena, sabe? É um indígena que tem a conexão com as raízes dele, que está tentando propagar a cultura, seja por meio da literatura, música, ou o que for, é indígena também. Então, isso foi muito uma lei criada nos anos 60, que era justamente para incluir, trazer os povos indígenas para dentro da cidade, e uma vez que eles estavam dentro das cidades, eles já eram cidadãos brasileiros, então as terras já não pertenciam a eles. E isso tipo, é um ciclo, né, que é muito sem sentido, né? O marco temporal que a gente tem não faz sentido, que foi uma lei que está, inclusive, na nossa Constituição, de que o indígena que teve os direitos outorgados em 88, ele teria direito à terra, mas todo mundo que vem depois disso, não. Sendo que as pessoas eram desencorajadas a assumir a própria identidade. Então, esses movimentos pequenos de retomada para reassumir essa identidade apagada é algo que eu fico fascinada e, de alguma forma, está extremamente conectado comigo, né? Desculpa, falei por muito tiempo, No, eso, mi estuvo muy proyecto. interesante. Sí, gracias. No, pues, bueno, lo Feliz. que yo mencioné también durante al inicio de la presentación sobre el término genocidio, que antes era solamente físico, que hoy día se acepta de forma cultural también, ¿no? Creo que hoy día está muchas veces en cosas muy pequeñas, pero que sí son como políticas activas contra ciertos grupos, ¿no? Y esto puede ser como este ejemplo que a la mayoría de la gente no va a hacer nada, no va a parecer nada violento, pero sí lo que estás diciendo es que vamos a complejizar tu búsqueda a tu identidad y cómo que uno puede tener una vida digna dentro de una comunidad nacional si ni sabe en qué lugar exactamente está de esta comunidad, ¿no? Entonces, esta forma de que se llama muchas veces ya como genocidio, ocurre de muchas formas diferentes y de esta forma parece que hay una cierta continuación, ¿no? desde el colonialismo a través de las dictaduras hasta hoy que se mantiene la desigualdad social y también estas cuestiones de identidad, ¿no? Que hay ciertamente políticas activas contra la identidad a través de la memoria, ¿no? Así que sí, muy interesante tu proyecto, lo conozco, pero sí, muchas gracias por tu contribución. Aileen, perdón, Aileen no, estaría bueno, Gilén, si después nos muestras el proyecto, que me parece interessante. Eu acho que você tem dois tipos de conhecimento, o racional e o silencioso. Não sei se você leyó Castaneda, ele fala de eso. Os índios trabajan con ese segundo tipo de conocimiento. Eles aprenderán a través de las plantas, da natureza. Sus tradiciones, Yagué, Cambó, acho que es otra epistemología y el conocimiento
você tem que pasar por corpo, tienes que pasar el conocimiento por el cuerpo. O sea, decía que hay dos tipos de conocimientos, ahora en español, el conocimiento silencioso, digamos, y el racional. Nosotros es el racional y es el que se jerarquiza del mundo visible. Conocimiento silencioso es ese conocimiento intuitivo, que es la misma fuerza anímica de la vida, y que, bueno, las tradiciones de los pueblos originarios, de los indios, que estamos recuperando y nosotros que las estamos trayendo a las ciudades, van por ese camino. Ahora, todas las naciones de las comunidades latinas tienen la misión de transmitir su medicina, su estado de conciencia al hombre blanco. Ellos dicen que, bueno, hemos pasado el gran olvido y que ahora necesitamos esas medicinas para despertar las conciencias. Entonces, bueno, hay que conectar con las tradiciones y, bueno, en la medida que descubras tus raíces, Ghislaine, ahí se enciende la luz. Ese es el camino. Ese es el camino. Gracias. Gracias. Depois você pode escrever o nome desse autor aqui no chat. Sí, ahí lo escribo. Obrigada. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Casi medianoche acá para Daniel y yo. No sé si hay otro comentario, si no ya vamos a ir cerrando. Creo que fue muy interesante la discusión que tuvimos hoy, muy fructífera. Y justamente esa es la idea que tenemos acá, ¿no? Proporcionar este tipo de espacio. Así que muchas gracias a todos que estuvieron. No sé si Luigi quiere añadir algo más. Solamente agradecerles a todos y a todas. Espero que podamos seguir en este espacio. Daniel, Ghislaine, el resto son invitados siempre. Espero que podamos ver su trabajo como siempre. Y bueno, vamos, Rob, impecables. Ya dentro de poco viene otro webinar que se va a estar orientado a la inteligencia artificial. Se llama Si estamos camino al desarrollo de la conciencia artificial. Ese es el próximo que vamos a tener. Y después van a haber otros. Más o menos cada un mes o cada 3 semanas tenemos un webinar. El próximo va a ser el 13 de mayo. Y bueno, invitados a participar. También la idea de Cruz del Sur es abrir con el tiempo a otros jugadores, que pueden ser ustedes, para que tengan su voz. Nosotros estamos creando la plataforma, las condiciones para que otras voces puedan empezar a cantar esta sinfonía universal del inconsciente colectivo. Así que bueno, muchas gracias. Rob, le dejo el cierre y estamos. Sí, bueno, solo eso, agradecerles a todos y todas por su presencia, sus participaciones. Espero que podamos tener este tipo de discusión otras veces. Y bueno, cualquier cosa saben dónde encontrarnos y nada más. Bueno, espero verlos también la próxima vez y las otras veces y vamos cambiando de temas también. Yo voy a estar hablando más acerca de temas más culturales sobre todo. Así que bueno, todo este tipo de temática va a volver también en otros momentos. Pero bueno, la próxima vez en 2 semanas, este tema que Luigi ha presentado. Y bueno, esperamos verlos y nada más que muchas gracias. Perfecto, Obrigado, muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Nos Obrigada. Tchau. Chao, chao.